Hola, el tema del día es el cráneo en general. Para empezar, el cráneo forma parte del esqueleto de la cabeza. La cabeza la podemos dividir entre la caja ósea que contiene y protege el encéfalo, se corresponde con el cráneo, y una porción anterior que protege a parte de los órganos de los sentidos, a la boca y a las vísceras de la cara, que se llama cara maxilofacial o viscerocráneo, también se puede nombrar. Acá tenemos una imagen del esqueleto de la cabeza, y a la izquierda en azul está marcado lo que es el cráneo, y a la derecha en azul está marcado lo que es la cara. Obviamente se comparten regiones mutuamente. Al cráneo, para estudiarlo, lo vamos a dividir como se hacía antes, con un corte de una sierra. El libro, el Target, describe esta división, una división que pasa por un plano que pasa por encima de los arcos superciliares, por el arco cigomático y la protuberancia occipital externa, para dividir el cráneo en una calota y una base del cráneo. Acá vemos el cráneo, vemos las dos divisiones. Según lo dice la Target, sería la línea azul. No es una línea recta como uno podría imaginarse, sino lo más común que nosotros vemos es la línea roja. Eso va a depender del autor, pero básicamente nos va a dar lo mismo. Una calota formada por el frontal, por los parietales, por el occipital, por el temporal y por parte del ala mayor del esfenoides. Y una base formada por el frontal, por el esfenoides, por el temporal y por el occipital. Bueno, y el etmoides que está viendo acá en el centro. En cuanto a la calota, es la parte más simple de lo que vamos a ver en el cráneo. Por la parte externa, lo que más va a destacar son estas suturas que hay en el cráneo, que tienen como dientes de engranajes, que se llaman suturas dentadas. Cada una de estas suturas tiene un nombre. La sutura entre el frontal y los parietales es la sutura coronal. La sutura que se da entre los dos parietales es la sutura medio-sagital, y la sutura que se da entre el occipital y los parietales es la sutura lamboidea. Y a su vez vamos a encontrar puntos crenométricos que serían en este punto entre el frontal y los dos parietales, donde se encuentran los tres huesos, es el brecma, que en el recién nacido, al no estar fusionado todavía los huesos, hay un espacio que es la fontanela brecmática. Y hacia atrás tenemos el lambda, ubicado en la unión del occipital y los dos parietales, y también en el recién nacido, esto está abierto y es la sutura lamboidea, la fontanela lamboidea, perdón. A la derecha vamos a ver la cara endocraniana de la calota, vamos a ver las mismas suturas, pero en este caso vamos a describir en la línea media, desde la protuberancia occipital externa hasta en adelante, va a haber un surco continuo que va a ser el surco del seno longitudinal. Allí va a pasar un seno venoso, que es el seno longitudinal, y de ahí se va a desprender la hoja del cerebro. A los lados de este surco vamos a encontrar unas pequeñas, unas depresiones, que son las depresiones que van a dejar las granulaciones aracnoideas de Pacini, que son las que van a absorber el líquido cefalorraquídeo. Y bueno, y si nos vamos más lateralmente, vamos a ver estas marquitas que dejan las arterias meningia media, que bien la describimos siempre en la cara endocranial del parietal. Acá vamos a ver qué es lo que es la dos del cerebro, para que vaya quedando claro. Todo esto que estamos acá es cráneo, lo azul es el seno longitudinal, y la dos del cerebro es este tabique que va a separar los dos hemisferios cerebrales, y que va a tener forma de una hoz, fíjense, más grueso acá y más finito acá. La hoz o guadaña, como la de la muerte. En cuanto al base del cráneo, vamos a estudiar primero lo que es la cara endocraniana. Esta cara endocraniana la vamos a poder dividir primero por una línea que pasa por
el borde posterior del ala menor del esfenoides y que pasa por detrás del canal prequiasmático, en una parte anterior, fosa cerebral anterior, o también la vamos a encontrar como fosa frontal, porque ahí se aloja el lóbulo frontal del cerebro. Y va a haber otra línea que va a pasar por el borde superior de los peñascos, que nos va a delimitar la fosa cerebral media o fosa temporal, porque ahí se alojan los lóbulos temporales del cerebro, y una fosa posterior del cráneo o fosa cerebelosa, porque ahí está ocupada por el cerebelo. En la fosa anterior del cráneo vamos a encontrar, primero que todo, antes de nombrar nada, fíjense estos orificios que hay ahí, eso es el seno frontal. Eso no está ni un lado ni del otro, está dentro del espesor del hueso. Y esto va a desembocar en las fosas nasales. Pero aquí, no se ve bien en esta proyección, pero está un poquito bien en la pared anterior, está el foramen ciego, donde la puntita del lado del cerebro se va a meter junto con una pequeña vena. Hacia atrás vamos a encontrar lo que es la apófisis cristalis. Y al lado de esta apófisis cristalis tenemos las láminas tribosas del etmoides, donde van a pasar los filetes del nervio olfatorio. Por último, vamos a encontrar el canal del quiasma o surco prequiasmático, que a los lados se va a ver los forámenes ópticos. A los laterales de la fosa anterior del cráneo vamos a encontrar el techo de las órbitas y la cara superior de las alas menores del esfenoides. En cuanto a la fosa media del cráneo, vamos a encontrar, primero que todo, en el centro, la silla turca. Es el elemento más preponderante de la zona medial, que va a estar flanqueada hacia adelante por las dos apófisis crinoides anteriores y hacia atrás por las dos apófisis crinoides posteriores. Luego, a los laterales vamos a encontrar primero el orificio redondo mayor, este orificio que está aquí y también está acá, que está en el vértice de lo que es el peñasco, va a ser el agujero rajado anterior o foramen lacerum, donde van a pasar los nervios petrosos. Después vamos a tener el foramen oval, donde va a pasar el nervio maxilar inferior, y el foramen espinoso, donde va a pasar la arteria meninge media. Adicionalmente, aquí vamos a encontrar, no se ven en la foto, pero allí están los orificios de los nervios petrosos. Lo vuelvo. Obviamente acá me estoy salteando algunas cosas, estamos haciendo hincapié más que nada en los orificios, pero acá tendríamos el tegmen tympani, que acá, de donde donde entra la arteria meninge media, va a ir ramificándose por acá y va a dejar la impresión acá, y va a llegar hasta la carota, esas impresiones que lo que vimos hace un rato. Por último, en la fosa posterior del cráneo, va a estar centrada en el foramen magno. Por delante vamos a tener la apófisis basilar. Lateralmente aquí vamos a tener, esto es el peñasco. En la cara postero superior del peñasco va a estar el meato auditivo interno, donde va a ingresar al peñasco ahí la vena auditiva interna, la arteria y la vena auditiva, el nervio facial, el intermediario y el nervio estatoacústico. Un poquito por detrás, allí en esa grieta, es el orificio rasgado posterior o foramen yugular, también llamado, donde van a salir el cráneo el noveno, el décimo y el 11º par craneal, acompañados de la vena yugular interna. Eso otro que estamos marcando es el foramen del conducto condilio anterior, donde va a salir el hipogloso mayor. Y por último, hacia allá atrás, estaríamos viendo
lo que es la protuberancia occipital interna, lo que nos marca la finalización de la base del cráneo. Pero hacia los lados de este orificio hay un surco, que es el surco del seno lateral. Este surco nosotros lo hemos visto cuando lo vemos al occipital y llega hasta aquí. Fíjense, acá está la estructura donde termina el occipital, pasa por esta parte es la cara interna de la mastoides, donde deja un surco y acá muchas veces hay un pequeño orificio de una vena emisaria, vuelve a ingresar al occipital para salir por el agujero yugular. Ya cuando sale va a llamarse este seno lateral, se va a llamar vena yugular interna. Antes de salir va a tener dos afluentes. Uno que es un seno que viene por aquí, que está en el borde posterior del peñasco, que es el seno petroso inferior, y después va a tener el seno petroso superior, que es este que va acá, que va a desagotar también ahí, pero muchas veces se une a la vena yugular interna por fuera del cráneo. Por eso muchas veces en el libro te lo nombra como el seno petroso superior a uno de los elementos que sale por ese orificio. Pasamos a la cara inferior de la base del cráneo. Acá también lo vamos a dividir en tres partes. Los reparos anatómicos que vamos a utilizar son la raíz de las apófisis cigomáticas o tubérculo cigomático, y hacia atrás vamos a ver el punto anatómico que nos vamos a ver, la referencia anatómica que vamos a ver para marcar esta cara, es las apófisis mastoides. Nos van a quedar descritas tres porciones. La porción anterior está unida a los huesos de la cara, por eso nosotros no lo podemos ver, tenemos que desarticular todo el cráneo para poder verlo. Un sector medio y un sector posterior. A su vez, este sector medio, fíjense acá a la izquierda, vamos a dividirlo por una línea que va a pasar por el vértice de la mastoide, por la base de la apófisis tiloides, ahí se la ve linda la apófisis tiloides, por la espina del esfenoides y por último por la lámina interna de la apófisis pterioides. Esto nos marca una línea que nos va a marcar dos triángulos, un triángulo anterolateral y un triángulo posteromedial. Vemos acá ampliado, no se ve muy claro, pero bueno, mejor imagen lo conseguí, pero alcanza para ver. Acá lo mismo que cuando vimos base del cráneo, no vamos a nombrar estrictamente todos los elementos, pero sí los más importantes y haciendo hincapié en lo que son los orificios. Primero, en la cara anterolateral vamos a encontrar el foramen oval y luego el foramen redondo menor. Por aquí sale el nervio maxilar inferior, acá se inserta la mandíbula y se va a dirigir ahí entre medio de los dos músculos pterigoideos, uno que viene para acá y otro que viene para abajo. Y por acá va a estar el agujero redondo menor. Fíjense que acá no nombramos el orificio, el redondo mayor, que estaría ubicado acá tapado por las apófisis pterioides, porque esto es fosa temporal y esto que estamos viendo acá ya sería fosa infratemporal o pterigomaxilar. Si seguimos hacia atrás, vamos a ver esto que está acá, que nosotros hemos usado como referencia, que es el tubérculo cigomático, o la base de la apófisis cigomática, que forma parte de la articulación de la mandíbula, el cóndilo, la cavidad clenoidea, y por detrás vamos a encontrar, acá estaría, esto sería el hueso timpánico, y lo que está marcado con el círculo es la fisura petro, este es el peñasco, timpánica, este es el hueso timpánico, que esa cisura petrotimpánica de Gasser es por donde va a salir el nervio cuerdo del tímpano. Recuerden que el nervio cuerdo del tímpano va a salir y va a terminar uniéndose con el nervio lingual rama del maxilar inferior que va a salir por aquí. En cuanto al triángulo posteromedial, vamos a encontrar el agujero rasgado anterior, vamos a encontrar
lo que es el orificio de entrada del conducto carotidio. La carótida va a ingresar por aquí y va a salir cerca del vértice, en la cara interna, en la cara endocraneana del peñasco. Vamos a encontrar esto que está acá está marcado el cóndilo, se ve un poco borroso, y esto que está justo por delante es el orificio de salida del conducto cóndilo anterior, donde va a salir el hipogloso mayor. Y aquí vamos a encontrar la fosa yugular. Esa fosa yugular va a estar escondiendo que por ahí está el foramen yugular o agujero rasgado posterior, donde van a salir el noveno, décimo y décimo primer par craneal y la vena yugular. Apenas sale la vena yugular del cráneo, forma una dilatación, un pequeño golfo, que es lo que va a marcar este orificio, esta depresión. Y por último, lateralmente, acá está marcado el foramen estilomastoideo. No se ve bien, pero el foramen estilomastoideo, aquí está la apófisis tiroides, esta es la base del estiloides, y justo por ahí, por detrás, está el foramen estilomastoideo, donde va a salir el nervio facial. Por último, en la parte posterior de la base del cráneo, va a estar centrado en lo que es el foramen magno. Vamos a encontrar esto que es el orificio, el foramen posterior, foramen del conducto condilo posterior, en la protuberancia occipital externa. Aquí está marcada una y acá está otra, las líneas nucales. Y si nos vamos lateralmente, vamos a encontrar dos ranuras. La ranura interna va a ser la ranura que va a dejar el paso de la arteria occipital posterior, mientras que la más lateral es la ranura mastoidea o ranura de inserción del vientre posterior del digástrico. Bueno, espero que les haya servido y seguiré subiendo videos. Muchas gracias.